Son las 7:51. Buenos días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Aquí en la Asamblea también inicio con la palabra de Dios, Efesios 2, 8, 9. Dios salva por gracia. Nadie tiene mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos hecho, porque ninguno debe jactarse, dice el apóstol Pablo. Todo es una gracia de Dios. Y a propósito, el comentario principal va a propósito del 31 de octubre, que es el Día Nacional de los Evangélicos, porque precisamente hoy se celebra que Martín Lutero colocara las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y provocó una transformación extraordinaria en todo lo que tiene que ver la iglesia y la fe. Pero antes quiero dar las gracias a mi amigo Sandy Firpo, a la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, porque auspiciaron la presentación. Mañana será la presentación, mañana miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde, en el auditorio del Centro León, del documental La Industria en RD 1962-2022, 6 décadas de una maravillosa historia. Están invitadas todos los empresarios de Santiago, personalidades de Santiago, y ahí nos daremos cita mañana a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro León. Y también agradecer a mi amigo Rey Andújar, el director de la Dirección de Cultura de Nueva York, por permitirnos ser parte del Festival Dominicano del Libro y Cultura, del Libro y la Lectura, que se va a hacer este 3, 4 y 5 de noviembre en el Lehman College y en el auditorio de la Dirección de Cultura. Y el sábado 4, el próximo sábado a las 6 de la tarde, pondremos en medio del festival, pondremos en circulación el libro Presidentes Dominicanos en la Historia. Así que toda la comunidad de Nueva York, nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, sábado 4 de noviembre, en el auditorio de la Dirección de Cultura, 2406-2410 de Astor Avenue. Y cuando venía con María Elena, le dije que venir al Senado, cuando entrábamos... ¿Qué es lo que hay? Explícame qué es lo que hay. Hay un tapón desde el Puente Juan Carlos, en las Américas. No sé si hay un problema en el túnel, pero hay un tapón fuertísimo. Ok. Pues ya, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver. Gracias. Adelante, Eury. Sí, decía que cuando entrábamos, le decía a María Elena que venir al Senado y no recordar a Reinaldo Pared Pérez. Desde que entramos, el pasado sábado precisamente se cumplió el 2º aniversario de su muerte. Y Reinaldo, para muchos de nosotros, por las tantas veces que vinimos, no solamente a compartir con él, a recibir orientación, a recibir una serie de elementos, sino también a trabajar. En varias ocasiones vinimos a cubrir, siendo él el presidente del Senado, actividades aquí, los cambios de presidente, las presentaciones de los presidentes, de sus memorias, y de él mismo varias actividades participamos. Y Reinaldo, sin lugar a dudas, es una de las grandes figuras políticas de la historia moderna de la República Dominicana. Un senador ejemplar, un líder político ejemplar, un gran amigo y hermano de mucho tiempo, y venir al Senado es de alguna manera reencontrarnos con todo lo que significó Reinaldo Pared Pérez, y como persona, como programa, como emisor, en nombre de todos, creo que es precisamente rendir homenaje a Reinaldo estando nosotros aquí en esto que fue su área de trabajo durante tanto tiempo. Gracias, Reinaldo, por todo ese ejemplo que dejaste. Miren, decía que hoy es 31 de octubre. 31 de octubre, el Martín Lutero, que era un sacerdote, que tenía una serie de cuestionamientos, sobre todo a la Iglesia Católica, que planteaba que la salvación era producto, en ese momento, la teoría que tenía era que había que comprar la salvación, es decir, hacer unos pagos para usted recibir, ir al purgatorio. Había la idea de que antes de llegar al cielo se iba al purgatorio, entonces para evitar ese paso por el purgatorio, sino ir directamente al cielo y ser salvado, se compraban una serie de elementos a la iglesia, y Lutero planteó que eso no era lo que planteaba la Biblia, que esas llamadas indulgencias, era como lo llamaba la Iglesia Católica, era una forma, decía Lutero, de hacer negocios para la Iglesia Católica en ese momento, solventar una serie de elementos y una serie de gastos extraordinarios que hacía. Lutero expresó muy claramente, el versículo que yo planteaba era de Pablo, pero de alguna manera expresaba lo que Lutero decía, que la salvación es una gracia de Dios, que nadie puede abrogarse el derecho a salvación, ni comprarlo, ni por las obras que haga aquí en la tierra buenas, ya tiene derecho a la salvación, que la salvación solamente la garantiza Dios a través de Jesús. Y entonces él echó ese pleito
puso sus 95 tesis, que es donde desarrolla la idea que tenía, enfrentó en este caso a los que mandaban la Iglesia Católica en ese momento, y lógicamente esto provocó una situación de enfrentamiento y de cisma. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales que planteaba Lutero? Él los resumió en lo que se llamaron las 5 solas o 5 solas de Lutero. La primera, solo escritura, que expresaba que solo la escritura de Dios es válida para los cristianos, es decir, solo la Biblia, no la interpretación que pueda dar cualquiera, sino lo que plantea la Biblia. El solo Christus, que es solo a través de Cristo se llega a Dios y a la salvación. Solo la gracia, que es solamente salvación eterna la da Dios por gracia. Gracia es darnos algo que nosotros no merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos, y gracia es darnos lo que no merecemos. Entonces la gracia nos la da Dios, aunque no la merezcamos, y solamente Él puede darla. La cuarta era sola fide, es decir, solo la fe es el camino de la salvación, no las obras de los hombres o las mujeres que hagan aquí en la tierra. Y finalmente la solo Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Es decir, en esos 5 elementos, o los llamados 5 solas de Lutero, se sintetizaban las 95 tesis que él planteó al colocarla en la catedral de Wittenberg. Esto lógicamente provocó un cisma grandísimo en la iglesia. Él fue excomulgado y lógicamente ahí se inició la reforma protestante, que empezó a caminar. ¿Por qué tuvo tanto éxito Lutero con esto? Porque también había empezado en ese momento la imprenta de Gutenberg. Lutero era alemán, Gutenberg también era alemán. Y entonces Lutero pudo primero traducir la Biblia, que solamente estaba en latín, la tradujo a varios idiomas, entre ellos al alemán, pero además sus tesis la imprimió y la distribuyó en toda Europa y en todos los sitios donde podía llegar, y esto provocó entonces que mucha gente tomara conciencia y empezara un movimiento que es la Reforma Protestante, que se convirtió precisamente en una especie, decimos los protestantes, de rectificación de muchas cosas que tenía la Iglesia Católica, que luego la adoptó, varias de esas cosas después la adoptó la Iglesia Católica, y dio camino a lo que es la gran cantidad de teólogos protestantes, pastores protestantes en el mundo, que han continuado con esta teoría de Lutero, la han ampliado, la han profundizado, la han precisado, como es el caso de John Calvino, el francés John Calvino, y el inglés John Wesley, que siguieron este proceso de transformación, sobre todo de lo que tiene que ver con la visión ante la fe y la visión ante la salvación. Y lógicamente también tuvo implicaciones desde el punto de vista político y social, aunque fue una transformación de fe, básicamente expresada, una interpretación que Lutero entendía que la Iglesia Católica, la dirección de la Iglesia Católica tenía incorrecta, también provocó una transformación social y política. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la Iglesia Católica en ese momento era parte importante del poder político, y esto afectaba la relación también con el poder, por lo cual también parte del poder político empezó a enfrentar a los protestantes, pero lógicamente siguió cada vez más creciendo la Iglesia protestante, y entonces se convirtió también en una especie de poder fáctico importante de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de la fe, que es lo fundamental, como decía Lutero, saber que Dios transforma solo Él, y que esto no se puede ni comprar, ni nadie por obras lo puede asumir, sino que es una gracia de Dios. Y esto dio la base precisamente a que el movimiento protestante tuviera tanta fuerza, y la iglesia protestante, la iglesia evangélica, tuviera fortaleza en todo el mundo. En el caso de República Dominicana, este 31 de octubre, en honor precisamente a este paso de Lutero, es declarado el Día Nacional Evangélico. Es una ley que fue impulsada por Carlos Peña cuando era diputado de la República, y planteó que ese día sea el Día Nacional de los Evangélicos. O sea, que hoy, 31 de octubre, es un día de mucha importancia para todo lo que tiene que ver el movimiento protestante, lo que somos parte del evangelio, de los evangélicos o la fe protestante, cristianos, pero con una visión diferente a la Iglesia Católica, y al mismo tiempo República Dominicana es sumamente importante porque celebramos el Día Nacional nuestro. ¿Qué es lo importante de esto? Que posterior a toda esa transformación que en ese momento se dio, luego tanto la Iglesia Católica como la propia Iglesia Protestante empezaron a tener nuevamente puntos de coincidencia. Y en los tiempos modernos también ya la Iglesia Católica ha asumido este criterio fundamental de Lutero, en el sentido de que la salvación no se compra, sino que es por gracia de Dios. O
O sea, transformó política y socialmente esa situación en aquel momento, y eso provocó también varios cambios importantes en la Iglesia Católica, y tanto los católicos como los evangélicos, que en el fondo somos cristianos, porque los dos creemos en ese elemento fundamental que decía Lutero, que solo a través de Cristo se llega a Dios y se llega a la salvación. Es un punto que nos une de manera específica, aunque tengamos muchas cosas diferentes. Así es que en este día, 31 de octubre, me felicito y felicito a todos los que somos parte de este movimiento evangélico, de este movimiento protestante, que se inició con ese espíritu claro y preciso de Martín Lutero, de entender con firmeza y claridad que la salvación solamente se logra con Dios a través de asumir a Jesús como Señor Salvador de nuestra guía. Los evangélicos, en sentido general, han seguido en esta orientación y cada día han crecido más, y hoy en día el movimiento que sigue a Cristo, o sea, que cristianos evangélicos y cristianos católicos en el mundo somos de las principales religiones, de la principal fe que impulsa a los seres humanos a tener límites para no hacer cosas incorrectas y para, como dice muy bien la Biblia, dice el apóstol Pablo, nunca cansarnos de hacer el bien.